Saludos, soy Nancy Palacios. El equipo de Radio TV Taína les desea un excelente inicio de año y comienzo con la noticia de la intervención al suelo venezolano por Donald Trump, violando todos los acuerdos de organismos internacionales que rigen la convivencia y el respeto a la autonomía de los estados. Indiscutiblemente, el interés de Estados Unidos sobre Venezuela quedó evidenciado. Su supuesto interés por la democracia, la independencia, el ataque al narcotráfico y al terrorismo, imputándoles crear líderes de cárteles. No pudieron sostenerlo ante la Fiscalía norteamericana en el estado de Nueva York. La lucha contra el gobierno de Maduro en Venezuela es por el control del petróleo y las tierras raras como el coltán que abundan en Venezuela. Este programa estará atendiendo algunos de los puntos de vista para el análisis de este problema que pone en riesgo a toda Latinoamérica y de inmediato a Colombia, México y Cuba. Así que esperamos sea de su interés, pues los ponentes de este programa tienen la información de primera mano. Incluso algunos de ellos son protagonistas de este momento decisivo para la soberanía de Latinoamérica. Iniciamos con la participación de Carlos Vega. Él es de Puerto Rico, es abogado, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Puerto Rico se ha convertido en punto estratégico, pues se encuentran las bases militares que brindan apoyo a las intervenciones y acciones de piratería de los Estados Unidos en el Caribe. ¿Se justifica la agresión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela? Saludos a toda la audiencia de Radio TV Taíno. Gracias por la invitación. Soy Carlos Vega Pérez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Y en esta instancia, en esta invitación, quisiera hablar un poco de la situación en Venezuela. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es si se justifica la acción, la agresión que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Y mi respuesta es categóricamente que no se justifica bajo ninguna circunstancia. Venezuela es un país soberano que tiene derecho a determinar la forma de gobierno propia y tiene derecho a determinar el sistema económico bajo el cual funciona. Venezuela adoptó la constitución vigente en el 1999, aprobada en un referéndum constitucional que estableció la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela se han celebrado sobre 30 procesos eleccionarios desde el 1999 y estos procesos eleccionarios han sido democráticos y participativos. Han sido elecciones presidenciales, estatales, municipales, legislativas y comunales. Bajo la Constitución vigente, el Estado reconoce que el poder público se divide en varias ramas: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Tenemos que darnos cuenta que la Constitución bolivariana le ha dado una importancia extraordinaria a la participación del ciudadano y a los procesos electorales. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaboran entre sí en la realización de los fines del Estado. El poder público nacional está conformado por los órganos y entes del Estado con competencia nacional que se enmarcan dentro de la Constitución de la República Bolivariana. La República Bolivariana de Venezuela se constituyó en un Estado social y democrático, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Yo participé
como observador internacional en el proceso eleccionario del 28 de julio del 2024, cuyos resultados todos conocemos y fue la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros. Suscribí en ese momento un informe sobre el proceso electoral preparado por los observadores internacionales, miembros de la Asociación Americana de Juristas. En ese informe detallábamos nuestras observaciones y en las que concluíamos que el proceso eleccionario del 2024, el 28 de julio del 2024, fue un proceso transparente, democrático y participativo. Contó con la participación de un gran grupo de partidos políticos opositores y los resultados fueron confirmados por el Poder Electoral y el Poder Judicial tras ser cuestionados. Se cumplió con lo que determina la Constitución. Por eso entendemos, y entiendo yo personalmente, que es incorrecto decir que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno ilegítimo. ¿Qué consecuencias se vislumbran tenga la situación existente tras los hechos del 3 de enero en Venezuela? La agresión realizada por los Estados Unidos contra Venezuela violó las normas de derecho internacional. El secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es un acto ilegal que violenta la inmunidad que tiene la figura del jefe de Estado de cualquier nación en el ejercicio de sus funciones. La lucha contra el narcotráfico ha sido meramente una excusa para la agresión. Las agencias que combaten el tráfico de drogas asociadas a las Naciones Unidas han reiterado en sus informes que Venezuela no es productor de drogas, tampoco exportador, y que a través del territorio venezolano no transitan drogas. En la conferencia de prensa del presidente Trump, tras el secuestro de Maduro y la agresión realizada a la República Bolivariana de Venezuela, este abiertamente expresó que la razón para el ataque perpetrado el 3 de enero era el petróleo. La razón última de Estados Unidos en la imposición de medidas coercitivas unilaterales, el embargo y el bloqueo, es el control de las reservas petrolíferas que posee Venezuela, que tiene en su territorio las reservas principales de ese recurso en el mundo. El gobierno de Venezuela en estos momentos ha puesto en vigor las disposiciones de su constitución. La vicepresidenta ejecutiva solicitó del Poder Judicial del Tribunal Supremo Constitucional una interpretación de la Magna Carta de Venezuela sobre la continuación del gobierno, y esta fue designada como presidenta encargada tras el tribunal determinar que no hay una ausencia permanente del presidente electo, en este caso Nicolás Maduro Moro. El gobierno y las autoridades venezolanas han solicitado la solidaridad internacional para lograr la liberación del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores, esposa del presidente. Internacionalmente se ha condenado la agresión militar al territorio de Venezuela y el asesinato de venezolanos y cubanos que eran parte de la guardia personal del presidente. Se sabe que más de 100 personas murieron el 3 de enero, entre militares y civiles, porque hubo ataques a blancos civiles también en esa agresión realizada el 3 de enero. Venezuela también exige que se respete el derecho que tiene sobre sus recursos naturales e insiste en el desencalamiento de la situación bélica en el Caribe, que debe ser reconocida como zona de paz, conforme a la declaración de la CELAC. El movimiento independentista nacional ostosiano al que pertenezco ha condenado públicamente la agresión realizada y ha hecho un llamado a respetar la soberanía de los pueblos, el derecho de cada pueblo a determinar su forma de gobierno y el respeto al derecho internacional. Creemos que es necesario
que los organismos multilaterales entren en la discusión de lo que ha pasado y emitan opiniones sobre el mismo. Naciones Unidas debe hacer valer la carta que la conformó. Es necesario que el respeto al derecho internacional prevalezca, porque es la única manera en que la humanidad puede seguir funcionando de forma ordenada. Agradecemos al licenciado Carlos Vega, esperando contar nuevamente con su colaboración para Radio TV Taína. Cuando Bad Bunny dice en la mudanza, aquí mataron gente por sacar la bandera. Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. Él no está exagerando, gente. Alguien me preguntó más en detalle sobre ley de mordaza, así que vamos a hablar de eso, porque eso pasó en Puerto Rico y lo vivieron básicamente nuestros abuelos. Después de la invasión de Estados Unidos en 1898, prohibieron oficialmente nuestra bandera. Y en 1948, bajo el gobernador Jesús T. Piñero, aprobaron la ley de mordaza, que básicamente es una copia de la Smith Act de Estados Unidos. ¿Y qué decía? Pues esto decía que exhibir la bandera de Puerto Rico, cantar canciones patrióticas o hablar de independencia era un crimen. Te podían dar 10 años de cárcel y hasta $10,000 de multa. Y no era solo cárcel. En 1937, en la masacre de Ponce, una marcha pacífica con banderas terminó con 19 muertos y más de 200 heridos. El 21 de marzo es una fecha de triste recordación para Puerto Rico. Ese día se rememora el suceso más trágico en la historia moderna de la nación puertorriqueña, la masacre de Ponce, ocurrida el Domingo de Ramos de 1937. En este suceso, la Policía Insular, bajo el mando del gobierno colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, masacra a un grupo de personas desarmadas que ejercían sus derechos democráticos en una protesta política de carácter pacífico. En 1949 arrestaron a la líder estudiantil Olga Vizcal Garriga solo por negarse a reconocer la autoridad de Estados Unidos. Bien triste. Y en 1950, durante la insurrección nacionalista en Jayuya y Utuado, el izar la bandera fue respondido con balas, arrestos masivos y hasta bombardeos de la Guardia Nacional. Mientras tanto, el FBI y la Policía de Puerto Rico creaban las famosas carpetas, expedientes secretos, sobre más de 100,000 personas que simpatizaban con la independencia. Y pues esto destruyó carreras, familias y vidas. Escuelas, librerías y periódicos eran vigilados. Cualquier libro subversivo era confiscado. La ley de mordaza estuvo vigente hasta el 1957. Por eso, cuando hoy ves la bandera en gorras, camisas, tatuajes, en los conciertos, es que no es una moda, es nuestra resistencia, como dice Bad Bunny. Y por eso el puertorriqueño vive orgulloso con su bandera por todos lados. Continuamos con la doctora Angélica Dueñas. Ella es colombiana y transita en México. Ella es una parte muy importante en los enlaces con Colombia y Radio TV Taína. Así que con gran afecto la recibimos. Con la política descarada de descalificaciones de dictadores, de narcogobiernos, ¿el objetivo de Trump son adueñarse de los recursos naturales? Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes e internautas de Radio TV Taína. Un saludo desde México, deseando el mejor de los años posibles en medio de esta tragedia, de esta situación tan peligrosa, dolorosa y triste que se ha presentado en nuestra hermana República de Venezuela. Empezar con esta situación para América Latina ha sido un tema muy complicado, especialmente para Colombia, por las diferentes amenazas que ha venido recibiendo desde Donald Trump, desde el imperio. Creo que aquí es importante señalar dos cosas
que me parecen fundamentales para entender esta lectura, y es que hoy nos enfrentamos a un imperio cínico, es decir, Donald Trump se quita la máscara por completo y deja de maquillar los discursos de invasión en América Latina por la democracia, ¿no? Por lo que él o los anteriores gobiernos han considerado intervenir en estos países por la democracia o contra el narcotráfico. Y claramente en los diferentes discursos desde que Donald Trump secuestró al presidente legítimo, legal de Venezuela, Nicolás Maduro, su respuesta fue nosotros vamos por el petróleo, nos interesa el petróleo. Y esto es solo la puerta de entrada a América Latina, es decir, la reconfiguración del imperio, del imperialismo, lo que le queda a Donald Trump y a Estados Unidos una vez han perdido la guerra comercial con China, una vez están en esta desventaja, es recuperar lo que tenían en América Latina, que es el espacio que les permite a ellos sostener el nivel de imperio que han tenido. Entonces, asistimos de forma trágica, dolorosa, porque los gobiernos siguen arrodillados a Estados Unidos, especialmente los gobiernos europeos, que no han podido mantener una postura digna que ponga un límite al uso de la fuerza. Es decir, estamos aquí asistiendo a dos elementos fundamentales. Primero es a la caída de la máscara del imperialismo al reconocer que lo que les interesa son los recursos de América Latina, el petróleo, las tierras raras, el litio, en fin, ¿no? Estos recursos naturales en los cuales América Latina es bastante rico. Y el segundo elemento fundamental es definitivamente el cuestionamiento, casi que la caída de la ONU, de las relaciones multilaterales, ¿no? Es decir, estamos viendo que aquí, claro, esto ya se veía en muchas ocasiones cuando todos los países por mayoría votaban contra el bloqueo de Cuba. Sin embargo, 1 o 2 votos por sí se imponen frente a la decisión de levantar el bloqueo en Cuba. Entonces, no estamos ante una política aislada, estamos frente a una política que mantiene una hegemonía todavía de Estados Unidos, pero que hoy se hace más evidente, más fuerte y más descarada, ¿no? Porque está cruzando la raya y los límites que existen en los tratados internacionales en los cuales prima el uso del diálogo para resolver las diferencias y sobre todo la prohibición de las amenazas de una nación a otra en la que implique que el uso de la fuerza sea el que domine frente a la voluntad y decisión de los pueblos. Así que bueno, en este año pues la única forma que tenemos de responder nosotras y nosotros a esta arremetida de la invasión estadounidense es con el pueblo unido. Solo los pueblos seremos capaces de movilizar y de salvarnos a los pueblos, pero creo que en América Latina tenemos clarísimo que nunca más volveremos a ser una colonia gringa. ¿Cuál es la postura del pueblo colombiano para exigir respeto y soberanía ante los señalamientos y amenazas de Donald Trump? Bueno, y respecto a Colombia, informarles las últimas noticias hoy, en el día en que preparamos este programa para nuestra gente de Radio TV Taína. Hoy es 7 de enero del 2026. Gustavo Petro ha convocado a todo el pueblo a movilizarse en las plazas públicas del país, en todas las ciudades, las principales ciudades, las pequeñas, las intermedias, con una gran acogida, con un gran respaldo del pueblo saliendo a estas plazas a escuchar el discurso, pero sobre todo a decir que el pueblo respalda a Petro, que estamos con nuestro presidente y sobre todo que nosotros somos un país soberano, autónomo y que mantendremos nuestra dignidad de pie en defensa de la soberanía del país. Mientras daba su discurso, antes de dar su discurso y de llegar a la plaza pública, Gustavo Petro habló con Donald Trump
tuvieron una conversación de 1 hora. Al final de esta conversación, pues Petro dijo que habló con él sobre temas del narcotráfico, de cómo ha combatido durante 20 años o más de 20 años Gustavo Petro, incluso con su vida misma, pues todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, denunciando el paramilitarismo y las relaciones que existían entre los políticos, el narcotráfico y el paramilitarismo. Hoy, siendo jefe de Estado, pues ha implementado una política antidrogas que podemos cuestionar muchas personas todavía, porque es una política que sigue respondiendo a un interés muy norteamericano todavía. Esto Donald Trump no lo ha visto, pero sigue siendo la política un poco de atacar de forma violenta a los narcotraficantes, ¿no? Creo que la política antidrogas debe tener un cambio fundamental, pero además porque es un problema mundial y entre todos los países se debe resolver. Después de esta llamada con Donald Trump, ha publicado un mensaje en sus redes sociales diciendo que fue un honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que lo espera en la Casa Blanca. Así que bueno, pues esto ha bajado un poco la tensión en Colombia después de las diferentes amenazas que por redes sociales había hecho Donald Trump a Colombia. Esto no quiere decir que las cosas no sigan estando en una preocupación muy, muy alta, porque el interés de Estados Unidos es lógicamente mantener el control no de Venezuela ni de Colombia, sino de América Latina en general. Y estos dos países han sido la puerta de entrada para mantener el control de nuestro continente, de nuestra América. Así que bueno, hoy afortunadamente ante esta arremetida nos encontramos con un presidente digno, con un presidente que defiende la soberanía y no con aquella derecha que ha sido entreguista, que además ha sido una derecha complaciente con toda la política norteamericana. Fundamental para nosotros en este espacio también comprender y empezar a reflexionar que la dependencia que nosotros tenemos económica con Estados Unidos nos genera también una dependencia política. Así que cuando empecemos a hablar de soberanía y de autonomía, debemos ser conscientes también del grado de dependencia económico que tenemos con este país y que definitivamente si nosotros no buscamos desarrollar a nuestros países y para la vida, para el buen vivir, pero teniendo en cuenta que esto se hace a través de la producción y a través de generar medios que nos permitan desde la economía ser soberanos políticamente. Entonces aquí es fundamental, es un llamado a todos los países latinoamericanos a entendernos desde una perspectiva en la que podamos forjar un futuro con una economía ojalá continental, ojalá una economía en la que los pueblos solidarios podamos enfrentar a aquellos imperios que intentan someternos. Entonces, bueno, desde Colombia informarles que estamos apoyando a Venezuela, que el pueblo se ha levantado en dignidad y está con el pueblo venezolano en contra de la invasión norteamericana. Exigimos también el regreso a casa del presidente Nicolás Maduro. Esto ha sido un secuestro que viola todos los tratados internacionales y por tanto, pues aunque la ONU no haya jugado un papel importante en los últimos años y se vea su debacle en esta temporada, pues hacemos un llamado para que hagan el mejor de los esfuerzos posibles para mediar en esta intervención y para que sobre todo se recupere la libertad del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Angélica Dueñas por darnos un panorama de lo que se está viviendo en este momento y cuál es la respuesta del gobierno de Colombia. Queremos contarles que este programa es incluido en la programación de Caleb, Radio Digital en Sudamérica. Ya que coincidimos en intereses de comunicación y estaremos incluyendo su programación de Caleb en nuestro canal de Facebook de Radio TV Taína. Nuestros proyectos se hermanan en un esfuerzo por mantener una información sustentada con la realidad que viven nuestros pueblos.
Un gran abrazo a los compañeros de Caleb, Radio Digital, por estos procesos de hermandad que nos fortalecen. Debido a los acontecimientos de inicio de año, no incluiremos el segmento cultural. Para continuar, contamos con el arquitecto Luis Saracho, de México. Él es analista de geopolítica y nos hablará sobre algunos puntos de referencia para reflexionar en este actuar, que evidenció las intenciones del gobierno norteamericano, ya que sigue considerando a Latinoamérica como su propiedad. Le pedimos a Luis Saracho que exponga los puntos a considerar en su exposición. Buenas noches a todos los compañeros de este famoso canal de Puerto Rico. Estamos aquí para de una manera compartir con ustedes puntos de vista sobre la situación actual que estamos viviendo en Venezuela. Esta es una situación producto de la instalación de verdaderamente ya el mundo tripolar. Si ustedes pueden ver, darse cuenta, Estados Unidos ha actuado, ha hecho un acto bastante osado, situación que ni China ni Rusia han escalado una represalia. Entonces, esta circunstancia, pues, no nos hace más que pensar que ya en ese hecho el mundo tripolar está instalado. Obviamente a Estados Unidos no le importa la democracia. La democracia de tanta declaraciones de Estados Unidos sobre el carácter de la dictadura. Lo que le importa es el petróleo pues de otra manera no hubiera dejado intacta la estructura de poder chavista. Esto también, pues en ese sentido, nos hace pensar que a todas luces hubo una negociación, no destruye a la estructura chavista, sino que ante esta dinámica, pues obviamente la debilita muy fuerte. Tampoco le importa al presidente Trump la salud del pueblo americano, porque de alguna manera esta circunstancia de culpar a Maduro sobre la invasión de drogas y toda esta dinámica a Estados Unidos y la dinámica del fentanilo, queda muy debilitada cuando de alguna manera vemos cómo las argumentaciones están más en torno a los fenómenos de prácticamente llevar a Maduro a una discusión en torno a la corrupción y la dinámica de ser líder de un cartel del narco, pero que ahora, al final de cuentas, parece ser que incluso las pruebas, como son débiles, pues van a de una manera a tratar de girar todo hacia la dinámica del narco, ya no lo van a plantear como el jefe de un cartel del narco. En ese sentido también, este es un duro golpe al carácter profundo de la revolución bolivariana y cubana, porque en términos generales, aquí lo que se plantea es un poco el problema de las entrañas del poder. En este aspecto, es muy importante ver cómo la presencia de soldados cubanos en Venezuela era precisamente por el peligro que veía el régimen cubano de que Maduro negociara con Estados Unidos. No sé si era conocido que una de las puertas que Trump había ofrecido era salir de Venezuela y tener un digno destierro a Turquía. Y en ese marco, pues el gobierno cubano había dicho que esto iba a impedirlo a Maduro porque obviamente eso lo consideraba como una traición a ambas revoluciones. En este sentido, este golpe fuerte va a ir directo a la condición del régimen cubano porque
de alguna manera el petróleo venezolano era vital, es vital para Cuba. Sabemos muy bien cómo está la circunstancia. Entonces, como ustedes pueden ver, este fenómeno es complicado. Está involucrado la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana y obviamente también en todo este manejo, obviamente está de una manera cuestionada, pues todo el discurso de legalidad internacional en torno a el ejercicio de la diplomacia, puesto que Estados Unidos ha saltado todas las trancas. De golpe ya lo venía haciendo desde el famoso bombardeo que hizo de Irán directamente los aviones norteamericanos para apoyar el bombardeo de Israel en Irán. Y entonces, con esta circunstancia, pues ha pegado un salto, han pegado un salto. Y por esa dinámica necesitamos poco a poco empezar aquí a aterrizar cuáles son las consecuencias que esta circunstancia va a traer a toda esta dinámica, a todos los elementos mundiales que en ese sentido vamos a entender cómo las organizaciones se van a ver sumamente afectadas. Arquitecto Saracho, ¿podría continuar con sus puntos de vista? Bueno, pues entonces, como hemos dicho, esta dinámica, esta afectación va a ser muy fuerte porque de alguna manera eh, esta dinámica del famoso giro a la doctrina Monroe, que vamos a llamar más Trump Row, ¿verdad? Porque es una nueva dinámica, no hace otra cosa más que declarar a Trump como el jefe de otro cártel, el cártel norteamericano. En este sentido, pues prácticamente no tiene argumentos ideológicos sólidos, porque al final de cuentas, obviamente, dice elementos tales como que el petróleo de Venezuela les pertenece, como si no estuviera ahí las petroleras Chevron asociadas con el gobierno venezolano, pero de todas maneras esta situación hace que la dinámica estratégica de Estados Unidos esté por encima de cualquier discurso. De hecho, el hecho de que requieren sin ambajes apropiarse de la soberanía de Groenlandia es una situación que pues va a tocar a la OTAN, por ejemplo. Entonces, en estas circunstancias, pues hay varios afectados colaterales. El primero de ellos es la ONU, porque a partir de esta circunstancia, pues queda desdibujada, ¿no? El sentido de la existencia de la ONU. Ya venía muy golpeada desde la dinámica rusa en Ucrania, desde el conflicto en el Medio Oriente, y ahora esto es que prácticamente pues como el golpe de gracia, porque no puede de alguna manera plantear ninguna circunstancia, tratar de ser un elemento muy importante y reunió al Consejo de Seguridad, pero solamente queda como un saludo a la bandera. Otro golpe fuertísimo es en la OEA, porque a partir de esto la OEA queda desdibujada, no tiene razón de ser, queda anulada su dinámica. A pesar de que esto se dice que es más bien un acto de justicia, ¿cómo se llama? Del orden común, porque al final de cuentas, a pesar de que Trump reconoce a Maduro como presidente, se le va a juzgar como un indiciado común en una corte para delitos del orden común. Y obviamente esta circunstancia pues sería uno de los argumentos para decir que podríamos ver que el régimen, el gobierno chavista sigue en funciones, por eso de alguna manera trata de no involucrar a la oposición venezolana precisamente para
para darle este giro legaloide que es el sujeto y no la institución, no el gobierno venezolano el que fue planteado. Y en el caso de Groenlandia, pues va a tocar a la OTAN, porque si insiste Trump en apropiarse de Groenlandia, pues prácticamente le va a dar la puntilla a la OTAN. Entonces, estamos aquí en la presencia de un autoritarismo continental que se perfila también para consolidar a Trump dentro de la dinámica interna. En el 27, tiene que terminar todo este proceso para facilitar. Y si esto sigue así, obviamente Marco Rubio se va a perfilar como el próximo presidente. ¿Qué va a pasar en una América autoritaria? Volvemos prácticamente al siglo XIX, pero con otras condiciones. Por eso les decimos que esta es una circunstancia abierta y que en ese sentido no sabemos dónde va a terminar. Por eso es esta reflexión. Bueno, pues no me queda más que darle prácticamente un saludo a todos los compañeros del canal y a toda la audiencia. No sé si desearles un feliz 2026 porque resulta una dinámica contradictoria, pero a pesar de todo eso, les deseo lo mejor de este año para todos. Hasta luego. Muchas gracias al arquitecto Luis Aracho por su colaboración y apoyo a Radio TV Taína. Amigos, los invito a compartir nuestro programa y a regalarnos un like. También a suscribirse. Agradecemos los buenos deseos para este inicio de año 2026 y un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan en el chat en vivo. Nos invadieron. El 6 de enero de 1862 llega la escuadra inglesa a Veracruz. En diciembre había llegado la española y el 7 y el 8 llegaron los franceses dispuestos a invadir a México. Como pretexto usaron el hecho de que Juárez había suspendido el pago de la deuda, una deuda abusiva. El conservador Miramón se había comprometido a pagar 16 millones a cambio de recibir un solo millón. Los ingleses y españoles se retiraron. Los franceses nos invadieron, pero terminaron derrotados a pesar de ser la máxima potencia militar de aquella época. México sorprendió y dio un gran ejemplo al mundo, que un pueblo decidido siempre va a derrotar al invasor extranjero, aunque esté muy bien armado. México fue algo así como el Vietnam de esa época, y este triunfo redundó después en la caída de Napoleón III, emperador de Francia, y en la insurrección proletaria en Francia que instaló la Comuna de París. Les deseamos un buen inicio de año para todos. Para finalizar, queremos presentar al profesor venezolano Luis Felipe Pellicer. Él es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Deseamos agregar una disculpa. El audio que registramos en la participación de Luis Felipe, ya que el Zoom y el Internet en Venezuela nos dificultó una calidad excelente de audio, lo cual siempre hemos cuidado. Pero, pues como podrán comprender, el contenido que nos brindó no podríamos dejarlo fuera, por la importancia del punto de vista de Luis Felipe, ya que aporta elementos fundamentales para el análisis de la situación en Venezuela. Queremos preguntarle al profesor Luis Felipe sobre el secuestro del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas norteamericanas de Donald Trump. Hola, buenas noches a todos los compañeros y compañeras que escuchan y ven Radio TV Taína. Otra vez aquí con ustedes, agradeciendo además su invitación, sobre todo en este momento en que nuestro país, Venezuela, está atravesando por una situación bastante delicada, todo en términos ya militares, porque se produjo un ataque militar en una región de Caracas,
prácticamente se llama Fuerte Tiuna, donde hay una residencia del presidente de la República, y en esa operación táctica militar se produjo además el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es indiscutiblemente eso implica una violación a la soberanía territorial de nuestro país, implica además una violación a todas las convenciones y las normas internacionales que consagran, ¿verdad?, el respeto a la investidura de cualquier jefe de Estado. De manera que lo primero que habría que aclarar, reafirmar, es que el presidente Nicolás Maduro Moros en ningún momento se le ha mostrado o demostrado que haya estado en curso en ningún delito de narcotráfico, y cualquier acusación que tenga en territorio norteamericano, bueno, es una vez más una violación producto del supremacismo, del expansionismo y de esa manera de actuar del gobierno y del gobierno de Estados Unidos históricamente, que sus leyes y sus dictámenes siempre se hacen extraterritoriales, como toda esa, la más reciente ley de seguridad de Estado que sacó Donald Trump, que es totalmente extraterritorial. No es una ley para los Estados Unidos de América, no es una ley de seguridad y defensa para los Estados Unidos de Norteamérica, sino es la advertencia a todo el hemisferio de que los Estados Unidos de Norteamérica está reafirmando de manera violenta y por la fuerza la doctrina Monroe, que recientemente cumplió 200 años y que se jacta ahora Trump de haberle puesto un corolario Trump. Creo que el mismo hecho de que le ponga ese nombre y que haga esas locuras que hace Trump normalmente, ponerle también al Kennedy Center, Trump Center, es parte de su personalidad megalómana, ¿verdad? Pero el problema no es el presidente Trump. El presidente Trump es el títere de los poderes y del Estado profundo de los Estados Unidos, que son los que están haciendo y son los que hicieron esa nueva legislación, que es una legislación totalmente extraterritorial, por tanto, violatoria de la soberanía de todos los países del hemisferio, incluyendo Canadá e incluyendo Groenlandia. Una, por ejemplo, digamos, no es nada más Venezuela, que ya se con el ataque y la violación directa y militar, sino también, por ejemplo, el caso de entonces el secuestro del presidente Nicolás Maduro es la evidencia de la violencia con la que se va a expresar la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica en el hemisferio, en nuestro hemisferio y en nuestros países en América Latina. ¿Cuáles son las expectativas del Estado venezolano después del secuestro del presidente Nicolás Maduro? Bueno, tenemos un Estado
Yo diría que es un Estado consolidado, ¿verdad? Es decir, que tenemos una institucionalidad eh, consolidada en Venezuela. Mm, A apenas un día de haberse secuestrado el presidente Nicolás Maduro Moro por las fuerzas americanas de manera ilegal, ilegítima, criminal, se reunió la nueva Asamblea Nacional de Venezuela que fue electa el año pasado y que le correspondía instalarse eh, ayer o anteayer. Al mismo tiempo, se juramentó la vicepresidenta de la República como presidenta encargada en este caso, porque constitucionalmente se define que hay una ausencia temporal del presidente y no una ausencia absoluta del presidente. De manera que institucionalmente está marchando todo tal como lo dejó el presidente Nicolás Maduro. Incluso hasta los planes de vivienda están marchando perfectamente bien. Hoy se entregaron unas casas. Estos días van a iniciar las clases, la próxima semana específicamente. Las calles de Caracas están tranquilas, más tranquilas lo normal, por supuesto, porque hay conmoción, porque hay tristeza, porque hay rabia, porque hay todo eso, pero también están tranquilas y al mismo tiempo están muy movilizadas porque se han producido múltiples, innumerables marchas, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, para pedir la restitución del presidente Nicolás Maduro. En cuanto al funcionamiento, estoy hablando del Estado venezolano, ¿qué va a pasar adelante? Quedan varias cosas de tipo legal, de tipo institucional, que pueden pasar. Una de ellas es que el presidente no esté en la nación, no esté en el territorio venezolano, en el momento en que se cumplan 2, 3 meses para que asuma nuevamente el poder, y entonces la Constitución tiene una, una manera de establecer que se llamen a las elecciones en tiempo determinado. Pero la idea, eh, creo yo, va a ser que el presidente sí va a estar en el territorio venezolano y va a reasumir el poder de manos de la vicepresidenta. Si así no lo fuera y si se hicieran nuevas elecciones, mientras el presidente sigue enfrentando esa malhadada acusación, pues en Venezuela se van a producir elecciones y lo más seguro y el pronóstico más aceptado es que va a ganar el chavismo y va a ganar además con un porcentaje muy alto que va a demostrar la fuerza de un pueblo que está luchando por su independencia, por su soberanía, por regir los destinos de su país y mucho más cuando ahora estamos enfrentando nada más y nada menos que a un neocolonialismo de la peor calaña, donde un rey y un virrey están tratando de dirigir los destinos del país desde el imperio norteamericano. Sobre las negociaciones que se vayan a establecer con los Estados Unidos y las que se están estableciendo con los Estados Unidos, porque nunca se ha negado que haya posibilidad de negociar con Estados Unidos, comerciar con Estados Unidos y negociar políticamente con Estados Unidos, seguiremos negociando y seguiremos comerciando con los Estados Unidos, siempre manteniendo y siempre luchando por nuestra independencia. Y a propósito de esa lucha por la independencia que hemos tenido durante más de 500 años,
debemos decirlo, que ganamos hace 200 años políticamente y que estábamos ganando en este momento, como la historia tiene sus reveses, seguiremos luchando por la independencia plena y asimismo lo deseamos para el pueblo boricua, que también está peleando por su independencia, y sabemos y tenemos la certeza de que la fortaleza de nuestros pueblos logrará más temprano que tarde su independencia absoluta y plena de cualquier imperio sobre la patria. Muchas gracias a todos los compañeros de Radio TV Taína por este encuentro, y ojalá que el próximo sea con mejores y más fructíferas noticias para los países. Le agradecemos al profesor Luis Felipe por su contribución a este análisis sobre las perspectivas del gobierno bolivariano de Venezuela. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill post-mortem, y a Enrique Caruqui. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y por favor regálenos un like. Soy Nancy Palacios y fue un placer acompañarlos en esta transmisión. Esto es Radio TV Taína.